tardes con todos. Bienvenidos al Meetup número 65, webinars que realizamos, seminarios gratuitos a lo largo del estado de emergencia sanitaria, en el cual estamos compartiendo con todos nuestros clientes, con todos nuestros participantes, aquellos que también nos siguen por las redes sociales, seminarios gratuitos para que también podamos reforzar competencias. En esta oportunidad vamos a compartir lo relacionado a la integración de esta norma internacional, la ISO 37001, con respecto al sistema de gestión de prevención de delitos. Pedro, ¿es lo mismo? ¿Es igual? ¿Se parece? ¿Es distinto? ¿Qué novedades tenemos al respecto? De eso y más lo estaremos abordando en breves minutos. De eso y más estaremos abordando en breves minutos. Hay diferencias en lo que corresponde a los temas de soborno, a los temas de cohecho, o algunos otros delitos que están relacionados al modelo de prevención de delitos de la Superintendencia de Mercado de Valores. Hoy día te voy a compartir lo último que tenemos en este rubro con respecto a los lineamientos de los modelos de prevención, a la gobernanza que debe existir en entidades, tanto públicas como privadas, qué información o legislación también está relacionada a ello. Bienvenidos sean todos, muchas gracias por su puntualidad, gracias a todos por estar presentes en un meetup, un meetup más de Kaizen Certification, gracias por su compromiso con la mejora continua, gracias por también luchar contra la corrupción. Usted es un actor, es un embajador que también debe denunciar cualquier acto de corrupción de su organización, de las actividades que usted pueda ver, de actos ilícitos, de algún delito que usted puede identificar, sea de sospecha o real, puede hacerlo dentro de los canales que nos provee ahora el marco normativo, tanto en el sector público como en el sector privado. Cada uno es responsable de poder luchar contra la corrupción. Por supuesto, nosotros en Kaizen, en Kaizen Certification, tanto mi equipo, el que habla, todos los que formamos parte de Kaizen, nosotros no le debemos un sol a nadie. Todas nuestras actividades, todas, sin excepción, se han realizado manteniendo altos estándares a nivel de sistemas como 37001, pero también implementado un sistema de gestión de prevención de delitos. Eso nos ha exigido inclusive prescindir de algunas cuentas en las cuales se podríamos decir que podría generar algún tipo de conflictos de intereses, algún tipo de algunos actos de corrupción que obviamente nosotros jamás lo vamos a aceptar. Jamás. Nosotros no tenemos ningún tipo de servicio en el cual haya incurrido en algún acto de corrupción. Jamás, jamás lo vamos a aceptar. Jamás. Nuestras manos están limpias y todos nuestros clientes, al igual que nuestros equipos de consultores, la parte administrativa, todo lo que conformamos los socios en Kaizen Certification, lo tenemos muy claro, esos aspectos. Gracias a ustedes que están participando en este seminario número 65, que es la integración de la ISO 37001 al sistema de gestión de prevención de delitos. Hoy día vamos a hablar de varias cosas muy importantes, como les voy a comentar cómo me hubiese gustado que alguien me enseñe, que me lleve de la mano en 1 hora y media con respecto a estos dos puntos. Son dos aspectos que se tienen que integrar, tanto la 37001 como los modelos de prevención. Y existen modelos actualmente ya establecidos tanto en el sector público como en el sector privado. Me gustaría saber desde dónde te conectas, que yo quiero saludarte, de dónde te conectas en este momento, de dónde tú te encuentras, en qué ciudad te encuentras en este momento conectándote. Es una actividad que la realizamos de manera virtual. Pronto vamos a tener una actividad presencial que es nuestro quinto encuentro de auditores líderes de gestión, que lo tenemos planificado para finales del mes de febrero, después de varios años que nos vamos a poder encontrar de manera presencial. Han sido ya 2 largos años en los cuales los auditores líderes no nos hemos podido reunir. Ya en febrero, finales de febrero, nos vamos a reunir de manera presencial. Jesús Lugo se conecta desde Venezuela. Saludo, Jesús. Roberto Villegas desde México. Flor Obregón desde Chosica. Saludo a los amigos de Chosica. Jairo Sosa desde Huancayo, la incontrastable ciudad de Huancayo. Pedro Rodríguez Vargas desde La Paz, Bolivia. Un saludo a los
amigos de La Paz, José Antonio desde Tacna, Olga se conecta desde Trujillo, la ciudad de mi familia. Ahí mi familia, mis padres son de la ciudad de Trujillo. Tenemos un proyecto espectacular. Bueno, mi padre tiene un proyecto espectacular ahí, le llama el Casniche Lodge, y que ya lo está implementando, por cierto. Ya pronto vamos a algunos de nuestros clientes les vamos a invitar a Casniche Lodge, va a ser una sorpresa para nuestros clientes. Y no estoy bromeando, ¿ah? Es algo real. Es algo real, real. Clarimar desde Lima, Rocío de la Cruz desde Lima también, Marco Antonio Yacira desde Tumbes, Mick Rodríguez desde Cañete, tenemos buenos amigos en Cañete, ahora Miguel Flores desde Chimbote, Inés del Rosario desde Ancash, Dani desde Cartagena, Colombia, también se conectan los amigos de Colombia, Inés del Rosario desde Caraz, la familia del padre de mi esposa, Ana Curinagui desde Huánuco, desde la ciudad de Huánuco. Bienvenida, estimada Ana. Freddy Carpio desde la ciudad de Tarma, Roger Antonio desde Chimbote, Adriana Alejandra Ortiz desde Ancash, Huaraz. Bienvenidos todos, bienvenidos. Tenemos de todo como en botica. Tenemos de Latinoamérica, tenemos de aquí de Perú, yo estoy conectado aquí en Lima. La ingeniera Lucía Toso desde Lima también, un fuerte abrazo, estimada Lucía, a todos realmente por su participación en este Meetup número 65. Vamos a aprender ahora cómo integrar la 37 al sistema de gestión de prevención de delitos. Doris desde Lima también se conecta. Un fuerte abrazo a todos. Ruby desde Abancaya, Purima. Fuerte abrazo, estimada Ruby. Gracias por participar. A los amigos desde Abancay. También está Elizabeth. Un fuerte abrazo, Elizabeth. Fuerte abrazo, estimada Elizabeth. Gracias por conectarte. Santa Marisela desde Chincha y Caí. Seguro hay muchos más que están conectados. Fuerte abrazo a todos. Muy fuerte abrazo a Rosa Pau desde Ica, desde Guarar, Linda Macedo. Qué bien, colegas. Qué bien que nos conectemos y aprendamos. Estos meetups son para ustedes. Esto está hecho para ustedes, para que podamos reforzar competencias. Totalmente gratuito y al final pasamos una lista para que podamos tener nuestra certificación, nuestra constancia de participación. Muy bien, sin más preámbulos, entremos ahora a la carnecita. Les cuento una novedad, una muy buena noticia. Una muy buena noticia es que, por ejemplo, esta universidad, la UPA, la Universidad Privada Peruano-Alemana, se ha convertido en la segunda universidad en certificarse en ISO 37001. Es el segundo caso que se ha identificado para universidades que han logrado implementar este tipo de norma internacional. Ellos, con nuestro equipo consultor de la mano, hemos apoyado a lo largo de toda la implementación, desde su diagnóstico, la implementación, la auditoría, los cursos de formación de auditores, inclusive también el acompañamiento de su certificación por una gran certificadora como AENOR Perú. Una certificadora que les ha dado la auditoría, la fase 2 esta semana y han podido lograr este reconocimiento internacional, lo cual les da un posicionamiento también de que se pueden hacer las cosas bien, de manera transparente, orientada a nuestros estudiantes, orientado también a nuestros socios de negocio, orientado también a nuestros principales accionistas, de que se pueden hacer las cosas de manera transparente. Felicitaciones para esta universidad que han podido lograr certificarse en ISO 37001. Y lo interesante es que ellos no solamente han implementado el sistema de gestión antisoborno, sino también han implementado un sistema de gestión de prevención de delitos. Pedro, estoy escuchándote en más de una oportunidad que hablas de prevención de delitos, de ahí hablas de antisoborno. ¿Es lo mismo? ¿Es igual? ¿Hay una diferencia? De eso lo vamos a comentar en breve. Hoy en día es una necesidad en las organizaciones de hacer actividades, de negociar de manera transparente, de manera íntegra. Y cuesta realmente hacer las cosas bien a la primera y de manera íntegra. Cuesta bastante, sabiendo aún que existe mucha corrupción en nuestro medio.
Y cuando hablo de corrupción, por ejemplo, hablo del costo de la corrupción en el Perú. Este es una fuente de la Contraloría de este año, de la incidencia de la corrupción en conducta funcional en el Perú, el año 2020. Esta información ha sido publicada por la Contraloría e identifica un mapa de calor en el cual dentro del perjuicio extrapolado del porcentaje de monto de devengado, se identifica de que hay una mayor perjuicio extrapolado en algunas regiones, como por ejemplo Ucayali, Huancavelica, Moquegua y Tacna, en la cual existe costos de corrupción bastante significativo. Miren, ¿cuánto le cuesta al país el perjuicio económico de corrupción? 22.000 millones. 22.000 millones, lo cual equivale al 12.6% del monto ejecutado. 12.6, y esto es lo que se ha identificado, o sea, no es lo que se percibe, tengo una ligera percepción, es lo que se ha registrado. O sea, del 100%, un 10% registrado, existe corrupción de actividades de negociación con el Estado. Es increíble realmente. Un 12.6%, para ser exacto, es el monto que se está generando por corrupción entre negociaciones que hay con el Estado. Entonces hay que tener en cuenta ello porque incluso existen lugares donde este mapa de calor es bastante interesante, ¿no? El Amazonas y Puno, vemos que aquí en Amazonas y en Puno vemos que el mapa de calor es casi al 0%. Sería interesante ver cómo estas regiones han podido lograr tener este tipo de, eh, de baja incidencia. Sería interesante para poderla replicar también a lo largo de todo el país. Y este comentario sé que se han inscrito también personas fuera de Perú, de México, de Colombia, de Bolivia. Tenemos gente también de Honduras, me han escrito de Honduras. Ustedes extrapolen la información. Existe un índice de transparencia que establece la percepción de corrupción de los países, que sale todos los años, por cierto. Y valgan verdades, existe mucha corrupción en Latinoamérica. Tengo un video que incluso esto se ha disparado más por los temas de la pandemia. ¿Y por qué se dispara la corrupción? La corrupción es resultado entre otros factores, de la necesidad, de buscar pues la necesidad, la escasez genera formas, entre otras, de que podamos hacer negocios sacándole la vuelta, pero bajo una coimisión, un soborno, de tal forma que se generan estos actos, estos porcentajes que estamos viendo. Y los países en Latinoamérica no son ajenos a ello. Y por COVID ha aumentado esta percepción de corrupción y también los índices de incidencia. No es solamente aquí en el Perú, es en Latinoamérica y ha sido también, ha explotado por los temas de COVID. ¿Por qué ha explotado? Porque había una gran necesidad. Muchas empresas han cerrado, muchas personas han dejado de laborar en sus puestos de trabajo, la necesidad ha crecido, ha aumentado. Muy bien, tenemos esta universidad que logra certificar y algo interesante, miren ustedes, esta es una, no diría novedad, pero sí es algo que tienen que ustedes tener en cuenta. En las universidades, en el sector educación, específicamente en las universidades, en este momento desde septiembre del año pasado, se ha establecido eh, una norma para la renovación del licenciamiento institucional. ¿Se acuerdan ustedes que existen universidades que inclusive han cerrado por no cumplir las condiciones básicas de calidad? Pues bueno, el año pasado el año pasado concluyó esta evaluación a inicios del año pasado y algunas universidades públicas y privadas no lograron su licenciamiento. Pero en septiembre del año pasado se genera esta publicación de una renovación de licencias para aquellas que han logrado su licenciamiento. Y dentro de los requisitos que establece esta norma de la renovación, hay una palabra que es nueva en el sector educación y también nueva en muchos sectores, que es la implementación
lo que es el buen gobierno, del buen gobierno. Este concepto de buen gobierno ya se acuñó, ya es un requerimiento para la renovación de licencias de licencias institucionales como una nueva condición básica de calidad, como parte de la renovación de las universidades. El Código de Buen Gobierno. Esta renovación se va a dar acá unos años. No esperemos a última hora para poder implementar lo que nos exige el Ministerio de Educación a través de la SUNEDU, como el Código de Buen Gobierno. Y Pedri, ¿qué significa el Código de Buen Gobierno? Para esta norma, Código de Buen Gobierno significa principios y valores en la comunidad universitaria, procedimientos y mecanismos que previenen y sancionan el hostigamiento sexual, procedimientos que garantizan la libertad académica, la libertad de asociación, el manejo de conflictos de intereses, la atención y resolución de controversias, la rendición de cuentas, el mecanismos para prevenir, erradicar, sancionar la reproducción de discursos denigratorios o prácticas denigratorias, inclusive también el cumplimiento de un código de buen gobierno, el código de buen gobierno a través de un órgano. Ya hay una universidad en la que hemos implementado este código de buen gobierno, que es la Universidad Nacional de Cañete. Ya ha sido implementado eso y que es el primer caso que tenemos aquí en el Perú. Ese tipo de experiencia se tiene que replicar a lo largo. Ahora, les guste o no, es un requerimiento legal y tenemos que implementar este concepto que es nuevo en las universidades, se tiene que implementar. El Código de Buen Gobierno, que contiene estos ítems mínimos que vienen desde la más alta dirección. Y cuando hablamos de la alta dirección en una universidad, no estamos hablando únicamente de los decanos o del rector, estamos hablando de la asamblea universitaria, del consejo universitario, en donde el operador es el rector. Pedro, ¿solamente esto ocurre en las universidades? Bueno, también existe hoy en día por parte de la Superintendencia de Mercado y Valores, tiene un código también de buen gobierno corporativo para las sociedades, que es una propuesta en el cual está dividido en 5 pilares: el derecho de los accionistas, la Junta General de Accionistas, el director y la alta gerencia, los riesgos y cumplimiento y la transparencia de la información. Esto principalmente está acuñado a instituciones privadas principalmente, y en el cual se establece, entre otros aspectos, principios, como por ejemplo la asamblea familiar, la estructura de gobierno familiar y el protocolo familiar. Protocolo familiar que hoy en día en las instituciones privadas es un tema bastante complicado de implementar. Imagínate tú que el hermano, que es parte también que es parte del directorio de la organización, esté cometiendo un acto que no cumple con los reglamentos, con los procedimientos de buen gobierno, pues tendría que ser sancionado, tendría que aplicarse el reglamento. Imagínate que pueda tú como dueño de la empresa estar invitando a tu hermano, a tu familiar, de que cumpla lo que establece la normativa al más alto nivel. Pues bueno, hoy en día eso es una necesidad. El buen gobierno forma parte ahora de lo que buscan las organizaciones, el buen gobierno. Y algo interesante cuando hablamos del buen gobierno es que existe a partir del año pasado, desde el año pasado, una norma ISO, que es la ISO 37000, no es la ISO 37001, ojo aquí, es la ISO 37000, una norma, una guía que establece cómo implementar la gobernanza en las organizaciones. En las organizaciones. ¿Qué es lo que proporciona este documento? Que lo pueden adquirir, se pueden descargar en la norma ISO, tiene un costo, lo pueden descargar. Es lo más actual que existe, cómo implementar la gobernanza, no solamente aplicable a instituciones privadas, también públicas. Dentro de ello están los principios y aspectos claves de las prácticas para orientar a los órganos de gobierno y los grupos de gobierno sobre cómo cumplir con sus responsabilidades para que la organización que gobierna pueda cumplir con su propósito. Su propósito. ¿Qué es el propósito? La misión. Hacia dónde quieren llegar, su largo plazo.
y también está destinado a las partes interesadas involucradas o afectadas por la organización y su gobierno. Incluye no solamente la comunidad, incluye los proveedores, incluye los mismos trabajadores que tienen que formar parte de la gobernanza de la organización. Esto es lo que nos trae la 37.000. Esta norma, cuando hablamos del gobierno corporativo en las empresas, existen niveles de un gobierno corporativo. Existen niveles, un nivel inicial, formal o un nivel avanzado. Hablamos de un nivel avanzado cuando ya se cuenta con un reglamento interno del directorio, se cuenta con un secretario, con un oficial de cumplimiento, con capacitaciones dirigidas solo a los miembros del directorio, evaluaciones del directorio, existen directorios independientes y también comités que se generan de parte del directorio, comités como de integridad, por ejemplo. Esto forma parte de la madurez de la gobernanza en las organizaciones, sean públicas o privadas. Tener su oficial de cumplimiento, contar con su reglamento interno, en el cual el oficial de cumplimiento sería uno de los principales actores en poder implementar este tipo de muy buenas prácticas, Y estas buenas prácticas, a diferencia de los sistemas de gestión como el de calidad, medio ambiente, seguridad y salud del trabajo, el enfoque en calidad, si bien es cierto, es un enfoque holístico que busca que el proceso, que el producto, sean buenos, que la satisfacción de los clientes se pueda lograr. El enfoque aquí no solamente debe cubrir la calidad, sino es a toda la organización, a la organización como un todo, no solamente a la gestión de la calidad, sino a la organización como un todo, la razón social, el RUC, la razón social, el propósito que ha sido creada esta organización. ¿Quiénes son la Junta General de Accionistas? ¿Cómo se deriva a través de su directorio? ¿Cómo se escoge a su gerente general y a sus gerentes? ¿Cómo los gerentes también van internacionalizando a su personal para que también puedan operar de manera íntegra según estos reglamentos, según nuevos procedimientos? Todo un reto realmente en las organizaciones hoy en día. Y esta norma 37.000 nos da una guía para poder cumplir con ello. El sistema de organizaciones para la gobernanza está basado en personas. Esto, sí es cierto, también participa en los procesos, pero el ojo principal son las personas. Pedro, los trabajadores, ese es 45.001, son personas de carne y hueso, que son susceptibles a cometer actos de corrupción, delitos. Y hacia ello va este tipo de normativas. No solamente está orientado a los delitos, el tema de la gobernanza. Por cierto, ahorita voy a explicar de ello en breve. Esto ha sido publicado a través de un comité técnico de ISO, la ISO TC 309, que es el mismo comité de ISO 37.001, por cierto. No es lo mismo 37.001 con 37.001, no es lo mismo. 37.000 a secas es la norma de gobernanza de las organizaciones. En cambio, 37.001 es la ISO de sistemas de gestión antisoborno. Son dos normas distintas, pero se complementan. ¿Qué tanto se complementan, Pedro? Ojo acá, que la gobernanza es distinta a la gestión. Eso sí hay que tenerlo muy en cuenta. Hay conceptos de gobernanza que ameritan un directorio, ameritan personas que están por encima de la alta dirección. La alta dirección gestiona, dirige y controla al más alto nivel, pero hay dueños, hay directorios, hay gente que escoge a la alta dirección. Y hacia ellos también tenemos que generar reglamentaciones. Por lo general, muchas veces son los dueños, accionistas, hay una junta general en la cual también necesita tener su propia gobernanza, sus propias reglas, sus propios reglamentos. Esto ha sido publicado por este comité, la 309, pero algo interesante, en paralelo a estas normas ISO, es que ISO 26.000, la guía de responsabilidad social, ya nos estaba comentando acerca de la gobernanza como uno de los 7 materias fundamentales de toda organización. Hemos escuchado bastante de lo que es responsabilidad social, bastante de ello, pero responsabilidad social bajo el enfoque ISO tiene estos 7 pilares, estas 7 materias fundamentales.
Ojo con ello. Estamos hablando desde la gobernanza de la organización, desde los derechos humanos, las prácticas laborales, el medio ambiente, prácticas justas de operación, asuntos de consumidores, clientes, participación activa y desarrollo de la comunidad. En nuestros países aquí en Latinoamérica, muchas veces nuestro foco está más orientado a asuntos de consumidores, a medio ambiente, por ahí seguridad y salud en el trabajo, pero nos olvidamos de derechos humanos, nos olvidamos de prácticas laborales, porque valgan verdades, prácticas justas de operación, porque valgan verdades, no digo que sea complicado cumplir, sino que no estamos acostumbrados a poder cumplir estos aspectos, porque muchas veces hay organizaciones y sectores que no tienen regulación, y al no tener regulación, pues van por lo más sencillo, cumplir lo mínimo necesario, cuando la responsabilidad social tiene réditos espectaculares cuando se implementa bien, no solamente para contar con un cartón, sino para implementarlo bien, porque esta es la interrelación que tenemos con quién principalmente, con nuestros grupos de interés. Entonces, estas materias fundamentales que son 7 de la ISO 26000, ya nos hablaba de la gobernanza como parte de la responsabilidad social. Hoy en día ya esa gobernanza ya es una ISO. Y algunas instituciones como la SMB promueven el buen gobierno, inclusive en el sector educación, la SUNEDU ya con la renovación de licencia, ya existe un código de buen gobierno en las universidades. Esto es lo nuevo que tenemos hoy en día con respecto a los temas de sistemas de gestión de prevención de delitos o inclusive la gobernanza. Bueno, la gobernanza, esto ya es para que se revise. ¿Qué relación tiene la 37001 con la 37301? Que es otra norma de gestión, por cierto. La ISO 37301, inclusive con la 37000, perdón, pero ya me estoy confundiendo, son muchas 37000. Voy a pasar una PPT más para que ustedes puedan ver cómo se ubican las normas. Mira, quiero que vea usted aquí. Tenemos acá, esta es la forma de cómo ubicar las normas. Fíjense ustedes, en el centro está la ISO 37000, que su principal ojo es la gobernanza de la organización. La 37001 cubre la gobernanza, forma parte de la gobernanza, pero también nos invita a gestionar los riesgos en materia de soborno, En cambio, la 37301 nos invita a hacer cumplimiento de aspectos legales como también contractuales con nuestros grupos de interés, que lo vamos a ver en breve, para poder entender cómo es esta secuencia de ISOs 37000, la familia de 37000, diríamos 37000, 37001 y 37301. Pedro, ¿hay certificaciones 37000? Ninguna, porque es una guía. Pedro, ¿hay certificaciones 37001? Sí existe. El Perú en Latinoamérica es el país que tiene la mayor cantidad de certificaciones 37001. 37301, después de haber indagado mucha información en el mundo, solo conozco 2 organizaciones en el mundo que han certificado 37301. Pero Pedro, es la novedad. Es que es bien complicado cumplir con esta norma, ya les voy a explicar por qué. Yo les sugiero que, si es cierto, vamos por lo más exigente, pero también seamos razonables con la organización que usted quiere implementar. 37001 es una muy buena forma de iniciar estos temas de gobernanza. Yo le invito a que empiece con 37001. No es que 37301 es la más completa. Sí, pues, pero en este momento no existe. Aquí en el Perú no hay ninguna empresa, organización pública o privada que haya certificado. Ninguna. No hay experiencia. No hay auditorías externas. No ha habido auditorías internas en 37301. Estamos en proceso de implementación. Estamos equivocándonos en este momento. Estamos aprendiendo, como lo ha sucedido con otras normas de gestión. Nosotros en 37001, en el año 2018, implementamos por primera vez en una municipalidad, que fue la primera en Latinoamérica en certificar 37001.
y tuvimos que aprender sobre la marcha. No fue nada fácil. Fue la primera auditoría externa que también pasamos en 37001. Cuando hablamos de estas normas, hay que tener en cuenta que unas son guías, otras son normas de gestión que son auditables y certificables. Como por ejemplo, si hablamos de buen gobierno, quiero un poco salir de aquí de buen gobierno. Buen gobierno, hay un video que hemos puesto de buen gobierno en un seminario de ISO 37001 que hemos explicado el año pasado. Usted puede acudir a nuestro canal de YouTube y explorar más de buen gobierno. Ahí hemos hablado bastante, 37.000, que usted puede seguir explorando, pero el resumen es que buen gobierno ya existe una norma, ya existen requerimientos, como por ejemplo orientado al desempeño efectivo, responsable de los recursos, el comportamiento ético que está alineado al propósito y los valores de la organización, en el cual permita que nuestro enfoque sea también a los grupos de interés, a las partes interesadas, y no con un enfoque pues únicamente de cumplir, sino con un enfoque de nuestro propósito, cómo también compartimos nuestro propósito, tanto internamente como externamente, con nuestros grupos de interés. Muy bien, gracias una vez más, ya pasó media hora. Ahora vamos a entrar a los 3 puntos de cómo implementar. Este es lo más nuevo que he podido identificar de información de 37001. Existe varias información, por supuesto, pero este es lo más actualizado que hay. Es lo más actualizado que tenemos. Comparte este video en tu grupo de WhatsApp, en tu grupo de YouTube, para que también podamos aprender juntos, podamos aprender cómo implementar. ¿Cómo integramos, Pedro, la 37001 al sistema de gestión de prevención de delitos? Primero hay que entender qué es cumplimiento, qué es el compliance. Compliance o cumplimiento, no solamente hay que ver el cumplimiento como si fuera una norma, la 37.301. Mira, una vez más, 37.301, no ha habido organizaciones aquí que hayan logrado certificarse. Entonces, no hay experiencia, todo es aprendizaje en este momento. Tengan muy en cuenta eso, estimados colegas. Estamos en el modo aprendizaje, modo aprendizaje. Imagínate que sería interesante que hubiera una certificación, ¿no? Pero es un poco complicado por lo que te voy a comentar en breve. Si hablamos del compliance, del cumplimiento, también hay que tener en cuenta que en este momento las certificaciones, según la última encuesta de ISO, su última encuesta que sale septiembre, octubre, todos los años, aquí en el Perú hemos logrado tener más de 1.600 certificaciones en ISO 9001. En ISO 37001, hacia el 2020, publicación del año 2021, hemos logrado 307 certificaciones. El Perú, a diferencia de otros países en Latinoamérica, tiene la mayor cantidad de certificaciones en ISO 37001, la mayor cantidad. Aquí es donde se ha generado la mayor explosión de certificaciones 37001. Aquí en el Perú, usted que está en Latinoamérica, veo que hay gente de México, hemos aprendido a implementar 37001, así como también otras normas que somos muy punteros, muy buenos, es 45001, que es seguridad y salud del trabajo. En una de las últimas manifestaciones de parte de la comisión de la OIT aquí en el Perú, a través del Ministerio de Trabajo, la comisión de la OIT manifestó que el Perú tenía la legislación de seguridad y salud del trabajo más exigente en el mundo. Otra cosa es que se cumpla, ¿verdad? Es la más exigente. Lo mismo está sucediendo en 37001. En Latinoamérica tenemos la mayor cantidad de certificaciones. Pero ¿y por qué crees tú que hay una gran explosión de estas certificaciones? Bueno, hay mucho de análisis, pero te lo resumo, porque bueno, en 1 hora y media va a ser difícil explicar. Tenemos un curso la próxima semana en el cual en 2 semanas vamos a explicar esto y más detalles. Te lo resumo porque en este momento el Estado, el gobierno peruano, da puntaje adicional en las licitaciones que participan las empresas con respecto a que cuentan con una certificación, les otorgan puntos adicionales.
Y también en el Estado, las instituciones públicas, todas sin excepción, tienen que cumplir una política de integridad en las instituciones públicas, todas sin excepción, tienen que implementarlas, todas sin excepción, que cubre no solamente temas de soborno, sino temas de integridad. Entonces, ha habido una gran necesidad. Y también tenemos el efecto Odebrecht. El efecto Odebrecht, que por cierto, aquí en mi país, lamentablemente, muchos presidentes han sido acusados, los últimos 3 han sido acusados en temas de corrupción por este caso de Lavallato. Entonces, había una gran necesidad de las empresas en poder demostrar que conocen y hacen sus actividades de manera íntegras y transparentes. Ojo, ojo con ello. La 37.301 es una norma de gestión certificable de cumplimiento que en el mundo solamente he identificado 2 casos en el mundo, solamente 2 de organizaciones que han certificado, pero yo conozco más. Comparte eso en el chat. Si estás en una red social, comparte esa información, porque yo solamente puedo identificar 2 casos certificados. Y cuando digo certificado, es que han podido cerrar la rueda de la mejora continua. Hay muchas que se quedan implementando. Yo conozco organizaciones que implementan sistemas de gestión. Las implementan, pero no los certifican. En la semana pasada hablamos de que no solamente implemente, certifique su sistema de gestión. Pero yo voy a implementar sistema de gestión de cumplimiento. Perfecto, termina certificándolo. Sería el primer caso por acá, por estos lares en Latinoamérica. La 37.301, entre otros aspectos, tiene, cuando hablamos de cumplimiento, tenemos que tener 2 enfoques. Uno, al cumplimiento obligatorio y el cumplimiento voluntario. Si hablamos del cumplimiento voluntario, hablamos, por ejemplo, de las normas propias de la organización, como un código de ética y conducta, una práctica de buen gobierno, un código de buen gobierno, o inclusive normas de gestión que forman parte de la operación del día a día de la organización. Hay que cumplir ello, esas son las normas voluntarias. Pero también tenemos las obligatorias, como por ejemplo, las de orden judicial. Se emite una sentencia y el juez emite un requerimiento con un cliente, con un proveedor, con un trabajador. Existen también normas relacionadas legales y reglamentarias o inclusive contractuales que puedas tú emitir con tus grupos de interés, proveedores, clientes, incluso tus trabajadores. Son el cumplimiento, tanto obligatorio como voluntario, lo que se debe implementar. Y acá viene el gran reto. Pero si a las justas hemos implementado sistemas de gestión, me pides ir más allá del cumplimiento. Bueno, como sin ISO 37301, usted tiene que implementar su cumplimiento, porque usted lo ha aceptado voluntariamente y también está en un país donde se respira Estado de Derecho, tiene que cumplir sus normas legales, hay que cumplir normas legales, con o sin ISO. Y dentro de la 37.301, dentro del compliance, del cumplimiento, está también inmerso la mejora continua como toda norma de gestión, como toda norma de sistemas de gestión, en el cual nos habla de estos 2 aspectos, el compliance, obligation. La 19.600 ya fue, aquí en mi país se dice ya fue cuando ya deja de ser importante. Esta guía de cumplimiento hoy en día ya es un requisito, ya se puede implementar y se puede certificar. Tenemos estas 2 normas que usted puede ver en su pantalla, la 37.001 como la 9.001. Estas normas son auditables y certificables. Lo interesante es que se pueden complementar todos los controles financieros o no financieros. Muchos de ellos que propone la 37.001 vienen de la ISO 9.001. Es una muy buena estrategia hoy en día en las empresas públicas o privadas en implementar 37 con ISO 9001. Es una muy buena estrategia, porque los controles operacionales que nos exige la 37.001, producto de la evaluación de riesgos antisoborno, vienen de la ISO 9001. El cumplir los procedimientos, el cumplir los reglamentos, cumplir el proceso, cumplir tus actividades, cumplir tus funciones, cumplir por lo cual se te ha contratado. Eso está dentro del corazón de 9001. Entonces es una muy buena estrategia implementar estas 2 normas. Pero, Pedro,
Yo he venido acá no para que me hables de 37.000, 37.301, yo creo que tú me hables del modelo de prevención de delitos. Mira, hago una raya. Cuando se habla del modelo de prevención de delitos, hablamos de esta norma que la Superintendencia de Mercado y Valores en este momento lo está fiscalizando. Es la ley 3424, sus modificatorias y su reglamento. Esta norma con sus modificatorias, que han sido varias, por cierto, establecen el modelo de prevención de delitos. ¿Y qué contiene este modelo de prevención? Vamos a ver este siguiente video. Mucha atención. En esta ocasión les manifestamos que hemos venido trabajando e impulsando las medidas necesarias para prevenir la corrupción que afecta a nuestro país vía las diversas consultorías que se han venido realizando a efectos de lograr la certificación ISO 37001-2016 en entidades nacionales y extranjeras, además de las entidades del sector público nacional. Es así que, no siendo ajenos a las leyes peruanas que se han venido dictando, se percibe la necesidad de aplicar un modelo de prevención para eximir a las empresas privadas de su responsabilidad administrativa según la Ley 3424 y sus modificatorias y conexas. Ante esta situación, Kaizen Certification ha desarrollado el servicio de consultoría y capacitaciones para la implementación y ejecución del citado modelo de prevención, instrumento imprescindible para acreditar a nivel judicial la exoneración de responsabilidad de las empresas que resulten vinculadas a casos de corrupción. Este servicio incluye diversas actividades de control sobre procesos o actividades vinculadas al negocio que pudieran presentar potenciales riesgos de comisión de los delitos, para así prevenirlos y detectarlos oportunamente. Una sociedad próspera y sostenible está libre de corrupción. Una sociedad próspera y libre está libre de corrupción. Ahora entremos al modelo de prevención. Cuando hablamos del modelo de prevención propuesto por la ley, la 3424, su modificatoria, su reglamento, se ha emitido esta resolución, la 006 de la SMB, el cual da los lineamientos, una guía de cómo implementar este modelo de prevención. Y dentro de este modelo se habla de los delitos que contiene este modelo de prevención. Que por cierto, en muchos países, algunos aumentan. En Chile, por ejemplo, son 14 delitos. Cada país tiene su modelo de prevención establecido por su propia regulación. Cuando se habla del modelo de prevención de delitos, olvidémonos que existe ISO 37001 por un momento, que deja de existir las ISO. Olvidémonos que existen las normas de gestión por un momento. Este modelo de prevención establece una serie de requisitos como un código de ética y conducta, políticas, manuales, procedimiento, un oficial de cumplimiento, monitoreos, evaluación, capacitación, nos exige una implementación de una cultura de confianza, ética e integridad, un cumplimiento normativo en la persona jurídica. Valgan verdades, cuando uno revisa este lineamiento para implementar el funcionamiento del modelo de prevención, cuando revisamos el reglamento, inclusive para ser más específico, el reglamento de este modelo de prevención de delitos, uno se encuentra leyendo la ISO 37001. Se encuentra con una lectura de la ISO 37001. Cuando se implementa este modelo de prevención, que tiene una principal, llamémosle, su principal objetivo es a nivel legal, en las empresas que son de personería jurídica, cuando uno va revisando, leyendo este tipo de norma, se encuentra que no diría intentado, pero sí han recogido las buenas prácticas que tiene la ISO 37001.
Mejor dicho, estimados colegas, la ISO 37001 es el corazón del modelo de prevención de delitos. Está dentro. Implementar un modelo de prevención de delitos en una organización de personería jurídica es estar implementando ISO 37001. Este modelo de prevención tiene consideraciones generales, como las que estamos viendo en su pantalla: consistencia, enfoque, obligatoriedad, simplicidad, cultura organizacional, una autorregulación, pero está orientado a este tipo de delitos, como cuáles: el de colusión, el de cohecho, el de tráfico de influencias, lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Este modelo de prevención de delitos, Pedro, este modelo de prevención está orientado a estos delitos, ¿correcto? Sí, estos delitos están tipificados en el Código Penal, así es. Estos delitos es cuando existe un funcionario público de por medio, cuando ocurre un delito, sí, correcto, efectivamente. Y Pedro, la palabra soborno, ¿dónde entra? Lo más cercano a la palabra soborno es el cohecho. Lo más cercano a la palabra soborno es el cohecho. Cuando uno revisa el concepto de soborno en ISO 37001, cuando revisamos la norma 37001 y revisamos el concepto de lo que es la definición de soborno, el soborno per se para 37001 tiene un concepto mucho mayor al concepto de cohecho, porque el cohecho se da cuando existe un funcionario público y está de por medio el Código Penal. Sin embargo, en el caso de soborno, es aplicable no solamente a instituciones con alguna institución pública, sino también entre privados. También se puede dar algunos temas de corrupción entre privados. Aquí en el Perú existen normas de corrupción entre privados también. Hay una norma legal que también, en el caso que usted es del sector privado, tiene que implementarlo, además del modelo de prevención de delitos que nos establece la ley 3424. Estos delitos que estamos viendo en pantalla, que son 7 delitos, más el soborno, forman parte de una integración de ISO 37001 al modelo de prevención de delitos. No te olvides que el cohecho está relacionado cuando existe un funcionario público en el medio, como un intermediario. Ten en cuenta eso. En el caso de soborno, ya de por sí está el concepto de cohecho dentro del soborno, pero también se puede dar entre privados. Mejor dicho, el concepto de cohecho es mínimo frente a una ISO 37001. Sin embargo, escucha bien esta parte para que puedas integrar correctamente tu modelo de prevención. Cuando tú implementas 37001, también estás implementando el modelo de prevención, solo que 37001 tiene como finalidad un tópico, que es el soborno, que podría estar relacionado al cohecho. La idea es que todo el esfuerzo del modelo de prevención siga las mismas prácticas de la ISO 37001, donde diga debida diligencia en temas de soborno, la debida diligencia tiene que ser el modelo de prevención. Cuando diga el oficial de cumplimiento está orientado al tema de soborno, orientado a estos delitos que estamos viendo en pantalla. Cuando esté la evaluación de riesgos de soborno, también hay que incluir los riesgos de estos delitos. El directorio, la función de cumplimiento, los participantes que forman la organización, tienen que no solamente tener un foco hacia lo que es el soborno, sino a todos los delitos que establece este modelo cuando eres una persona jurídica. Pero yo vengo del sector público. En el sector público también puedo implementar este modelo de prevención, por supuesto, desde luego. Este Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción nos invita a tener a un sistema que esté orientado a la integridad, y todas las instituciones públicas, todas sin excepción, según la norma que he comentado, tienen que implementar su oficina de integridad con un ROC y con un presupuesto, lo que exige esta normativa a nivel del sector público. Y dentro de este modelo de prevención tiene un artículo 17 en la ley en el cual permite que sea un eximente por implementación del modelo de prevención. La persona jurídica está exenta de responsabilidad por la comisión de los delitos comprendidos en el artículo 1 si adopta e implementa su organización con anterioridad a la comisión del delito.
Para eso hay que establecer, por ejemplo, evidencias de una implementación de una fecha cierta de su implementación. Una fecha cierta que va a ser bien diferente en los tipos de organizaciones públicas o privadas. No es la misma la implementación de este tipo de fecha cierta. Algunas el sector público establecen resoluciones, actos públicos, o en el sector privado puede inclusive participar una notaría que permite también dar la evidencia de que se genera una fecha cierta del inicio de la implementación de este modelo de prevención. Este modelo de prevención aplica a estas entidades de personería jurídica, pero como te he explicado, podemos también hacerlo extensivo a entidades públicas también. Estas son algunas normas legales que están relacionadas al modelo de prevención de delitos que han estado surgiendo hasta que finalmente tenemos la 30424 con sus modificatorias y su reglamento. Pedro, yo veo estas normas y me asusto. ¿Qué me sugieres? Yo no soy abogado, Pedro, me asusto. Y la verdad que los abogados con los que yo hablo tampoco conocen de materia penal. Entonces, ¿qué puedo hacer? Conocen más tributario, más civil, pero penal muy poco. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Yo te recomiendo que puedas descargar estos lineamientos que establece la SMB, pero yo vengo de Colombia, vengo de México, también puedo adquirir esa información pública. Te recomiendo que lo puedas adquirir, lo puedes descargar, es totalmente gratuito, y en estos lineamientos te da una serie de pautas que tú puedas implementar. Es otra cosa que un copy-pega de la 37001, por cierto, bastante relacionado a esta normativa internacional. ¿Existen ventajas de este modelo de prevención de delitos? Muchas ventajas: reputación corporativa, disminuir el riesgo de que se pueda generar un tipo de delito. Permite implementar un sistema de alerta temprana a posibles incumplimientos o una eventual comisión de un delito. Nos permite reaccionar, prevenir un tipo de delito que se pueda generar dentro de la organización pública o privada. Ahora, pero implementando estos modelos en automático, yo puedo asegurar a ciencia cierta que se va a eliminar, se va a reducir a cero algún tipo de riesgo de delito. Para nada, es un riesgo. Como todo riesgo, como todo sistema de gestión, siempre existe un tipo de riesgo. Siempre existe un tipo de riesgo. Existen organizaciones en este momento certificadas en ISO 37001, y es información que les estoy comentando y es pública, como Petroperú, como es Salud, que en los últimos meses han tenido casos que se están investigando, casos de corrupción. Ustedes revisen el alcance de esos certificados y están relacionados a temas de corrupción, con lo que en este momento están en etapa de investigación, en el cual cuentan con una certificación ISO 37001. Increíble, ¿verdad? Entonces, Pedro, 37001 no me asegura en nada. Claro, no te asegura, pero te permite controlar. Es como, por ejemplo, la calidad. Implementando un sistema de gestión de calidad, vas a tener productos conformes a la primera y al 100%. Ni Toyota, tenía la oportunidad de estar en la planta de Toyota en Nagoya, ni Toyota ha logrado implementar al 100% la calidad. Es difícil implementar este tipo al 100%, pero sí prevenir algún tipo de riesgo. Tenemos estos casos que les comenté que son reales, por cierto. Están en etapa de investigación. ¿Cómo está el tema de la corrupción en Latinoamérica, pero cómo estamos viendo, bueno, en el mundo en realidad, qué es lo que está sucediendo con la corrupción en el mundo? Veamos este video que nos comenta el mismo secretario general de las Naciones Unidas. Corruption is criminal, immoral, and the ultimate betrayal of public trust. It is even more damaging in times of crisis, as the world is experiencing now with the COVID-19 pandemic. The response to the virus is creating new opportunities to exploit weak oversight and inadequate transparency, diverting funds away from people in their hour of greatest need. Governments may act in haste without verifying suppliers or determine fair prices, and scrupulous merchants peddle faulty products such as defective ventilators, poorly manufactured tests, or counterfeit medicines. And collusion among those who control supply chains has led to outrageous costs of much-needed goods,
skewing the market and denying many people life-saving treatment. We must work together to stop such thievery and exploitation by clamping down on illicit financial flows and tax havens, tackling the vested interests that benefit from secrecy and corruption, and exercising utmost vigilance over how resources are spent nationally. Together, we must create more robust systems of accountability, transparency, and integrity without delay. We must hold leaders to account. Business people must act responsibly. A vibrant civic space and open access to information are essential. And we must protect the rights and recognize the courage of whistleblowers who expose wrongdoing. Technological advances can help increase transparency and better monitor procurement of medical supplies. Anti-corruption bodies need greater support and empowerment. The United Nations itself continues to prioritize transparency and accountability in and beyond the COVID-19 response. For many people in all regions, corruption has been a long-standing source of distrust and anger against their leaders and governments. But corruption in the time of COVID-19 has the potential to seriously undermine good governance around the world and to send us even further off track in our work to achieve the Sustainable Development Goals. I urge all governments and all leaders to be transparent and accountable and to use the tools provided by the United Nations Convention Against Corruption. As an age-old plague takes on new forms, let us combat it with new heights of resolve. Muy bien, ya estamos por concluir nuestra participación para entrar a la ronda de preguntas. ¿Cuáles son los supuestos en los cuales la persona jurídica podría ser investigada? Qué interesante, si sus socios, directores, administradores, puede incluir la persona natural que está siendo sometida por la autoridad, una persona que está, inclusive, que puede ser un director, un administrador, o apoderado de la persona jurídica que ha cometido el delito porque los referidos funcionarios incumplieron sus deberes de supervisión, vigilancia y control sobre la actividad encomendada. Son aspectos claves que tenemos que tener en cuenta que el modelo de prevención de delitos nos lo exige. Pero yo veo tu PPT y veo la ISO 37001. Yo les recomiendo, estimados colegas, que cuando vayan a implementar 37001, no solamente implementen la norma per se, sino también intégrenlo al sistema de gestión de prevención de delitos, que tanto en el sector público y privado son un requerimiento. No trabajen implementando sistemas en paralelo a las oficinas de integridad, que deben formar parte de las oficinas de integridad en las organizaciones públicas, y en el caso del sector privado, ni hablar, tener su oficial de cumplimiento, que esté verificando, monitoreando, supervisando, revisando, reuniéndose, que estos temas se puedan reducir a nivel de los riesgos. Una tarea bastante ardua, por cierto, bastante ardua en una sociedad como la nuestra. Y ya para ir concluyendo, la implementación y funcionamiento del modelo de prevención. Cuando hablamos de los aspectos mínimos que debe tener un modelo de prevención, es una de las preguntas que muchas veces nos hacen en Kaizen Certification. Pero ¿qué es lo mínimo que necesita un modelo de prevención? Ya, porque tú hablas y la verdad que suena bastante, muy complicado, pero ¿qué es lo mínimo? ¿Qué es lo mínimo que necesitamos para poder decir que tenemos un modelo de prevención? Mira, son 5 aspectos mínimos que se deben implementar y que la misma normativa del artículo 17 de la 3424 nos lo indica. Estos son los elementos mínimos de un modelo de prevención. No lo digo yo, lo dice la reglamentación. Primero, contar con una identificación y evaluación y mitigación de riesgos de delitos. Los riesgos de delitos que son, ya hemos hablado de estos 7 riesgos de delitos, de estos 7 delitos tienen que también gestionarse a nivel de una matriz de riesgo, de una adecuada evaluación de riesgo. Tiene que ser trabajado con los mismos actores de cada proceso, de cada organización, que evidencien también su participación para poder darle fuerza a esa evaluación de riesgos. La evaluación de riesgos del modelo de prevención es el corazón de todo sistema de gestión antisoborno, del sistema de gestión de prevención de delitos. Y cuando digo el corazón es porque de aquí se identifican los principales riesgos de procesos, de actividades, de transacciones, de nuestros socios de negocio, de los puestos del personal,
inclusive de los proyectos, de nuestro contexto, de nuestros grupos de interés, de nuestros socios de negocio, sean organizaciones controladas o no. Desde aquí, desde este punto uno puede identificar este tipo de riesgo. Y qué importante es realizar correctamente este tipo de evaluación. Muchas veces esta evaluación es un copy-pega de lo que encontré en el internet. Muchas veces vamos a las empresas públicas o privadas y encontramos un copy-pega, un enlatado de una implementación, producto de una auditoría, donde los mismos responsables de los procesos no tienen ni idea de cómo se ha desarrollado esa evaluación. Tú le preguntas al responsable del proceso, ¿conoce quiénes son sus socios de negocio? No tiene ni idea qué es el concepto de socio de negocio. O los socios comerciales, como dice la norma de prevención de delitos, no tienen ni idea. O le preguntas cuáles son los principales delitos que se ha implementado, no conocen. No conocen porque muchas veces este tipo de implementaciones son enlatados. Son enlatados que se da copy y pega, le cambias el logo y listo. Y eso es una tarea que desde el principio de esta reunión te pido. Nosotros somos actores que vamos en busca de luchar contra la corrupción. Tú tienes que ser un actor. Estás aquí. Somos casi 100 personas que estamos aquí presentes y que también compartimos estos ideales. Podemos sonar románticos, pero son ideales. Y esto lo han establecido en una norma de gestión. El segundo punto que también te establece este elemento mínimo es que debe haber un encargado de prevención. Y por lo general se habla de un oficial de cumplimiento. Este oficial de cumplimiento debe tener una competencia, debe tener la experiencia, debe conocer de normativa legal, debe conocer de auditorías de 37001, debe conocer de implementación de 37001 o del modelo de prevención de delitos para que pueda ejercer su función, para que pueda también estar a la altura de las cosas que se vienen con respecto al sistema. El sistema 37001 es un sistema que exige muchos controles. Después de la ISO 22000, no conozco norma que no tenga la mayor cantidad de controles como, por ejemplo, la ISO 37001. Desde los controles de debida diligencia, desde los controles a nivel de la gestión de riesgo, de los controles de la supervisión del mismo responsable del proceso, del control de la supervisión que realiza el oficial, desde los controles de la auditoría interna, de la revisión del oficial, de la revisión del órgano de gobierno, de la revisión de la alta dirección, e inclusive el control que realiza la auditoría externa. Mira, ¿cuántos controles acabo de mencionar? Y esos controles tienen que ser gestionados por este oficial de cumplimiento o encargado de prevención, como lo llama el modelo de prevención. El tercer punto, los procedimientos de denuncia. El procedimiento de denuncia, el canal de denuncia, el canal de integridad, como quieras llamarlo. El cuarto punto, la capacitación periódica, muy importante, no solamente al personal, sino también a tus socios de negocio que cuenten con un riesgo alto en temas de prevención de delitos. Y finalmente, la evaluación y monitoreo continuo, la supervisión, la auditoría interna. La auditoría interna. La auditoría interna que tiene que ser liderada por el oficial de cumplimiento principalmente. Esta auditoría interna también puede ser tercerizada. Muchas veces hemos ido a realizar actividades a nombre del oficial de cumplimiento, haciendo auditorías internas en temas de 37001 como Kaizen Certification. Nosotros, y esta es una última, penúltima PPT, nosotros la próxima semana, el día martes, para ser exacto, vamos a explicar en 2 semanas, con ejemplos, con registros, con formatos, con videos, con casos. Tenemos 2 semanas para pasarla bien de cómo implementar el sistema antisoborno, pero bajo un enfoque de compliance. No solamente vamos a ver 37001, sino bajo este enfoque de compliance, tanto en el sector público como en el sector privado. ¿Tú estás interesado en este curso? Yo te sugiero que dejes tu correo electrónico o tu número celular para que pueda ponerse en contacto nuestras ejecutivas comerciales y puedan darte una facilidad por haber estado participando en esta capacitación. ¿Te interesa participar en el curso? Pero yo quiero estar en el curso, quiero implementar esto que tú has comentado de manera correcta, el paso a paso, de la mano, desde un diagnóstico, desde una implementación, de una auditoría interna, desde la evaluación de canal de denuncias, perdón, desde la evaluación de vía diligencia,
todos los pasos que se necesitan para poder implementar. Inclusive hay una gestión por procesos necesaria que es importante que ustedes aprendan. En una unidad de hora y media se nos queda bastante corto. Yo por mí me quedaría, pero tengo una capacitación a las 7, entonces tengo que terminar. Yo les sugiero que se inscriban al curso. Nos quedan 2 vacantes, si no mal no recuerdo. ¿Estás interesado? Escríbenos en el grupo, aquí en el chat de Zoom, tu interés, tu correo o tu número celular para que participes en esta capacitación. Y para finalizar, también este modelo de prevención de delitos, ya con esto concluyo y viene la ronda de preguntas, dentro de este modelo de prevención nos exige también como propuestas, porque ya te hablé de los elementos mínimos en la anterior PPT. Estas son las propuestas, como por ejemplo las políticas que debe existir. Cuando hablamos de la política del modelo de prevención de delitos, sí te sugiero que sea distinta, independiente a cualquier sistema de gestión. No lo integres, Pedro, es que a mí me han hablado que la integración es lo mejor. Sí, en teoría, pero lo más conveniente es manejarlo de manera independiente, porque este tema tiene mucho que ver inclusive con aspectos penales, con aspectos que están relacionados a temas de lucha contra la corrupción, relacionados a cultura de personas, comportamiento de personas, perdón. Puedes tener el mejor sistema, pero si la persona tiene el hábito de ser corrupto, puede poner en riesgo tu organización. Por eso hay que darle mucha prioridad a los controles, Controles que están relacionados no en papel, controles que se hayan implementado a nivel tecnológico, controles que puedan ser realizados por externos, como una auditoría financiera, como una auditoría externa, o por ejemplo, algún tipo de interceptación de llamadas, interceptación de cámaras. Son importantes los controles, inclusive he visto en algunas organizaciones que muy bien lo han implementado el uso de polígrafo, inclusive. El uso de polígrafo lo podemos conversar, de hecho, en el curso de ver cómo aplica y cuándo no aplica. Por cierto, de eso hay mucha normativa inclusive y ya hay jurisprudencia de ello. Otro punto es el registro de actividades y controles internos. Hay que conocer cuáles son estos controles mínimos que se necesitan. Valgan verdades, no existe el tema de prevención de delitos, no es que sea la panacea. Con esto ya vamos a acabar la corrupción, pero va a prevenirlo, va a controlar. Imagínate que en una organización que exista corrupción le diga, vamos a implementar un sistema claro, que este es broma, esto parece risorio, este es una más de las ISO, sí, pues, pero hay un canal de denuncias, hay un oficial de cumplimiento, hay supervisiones, hay controles, hay auditoría externa, hay auditoría interna. Entonces no va a ser tan sencillo, que se den estas malas prácticas en las organizaciones que implementen este tipo de sistemas de gestión. Un tercer punto, la integración del modelo de prevención a los procesos comerciales. Y aquí está interesante, cuando se integra el sistema de gestión al negocio de la organización, al todo. Al cuarto, la designación de una persona u órgano auditor interno, que puede ser el oficial de cumplimiento, el persona de prevención de delitos, o un externo, también es válido en una ISO 37. Implementación de procedimientos que estén relacionados a los controles financieros como no financieros, que incluyan una debida diligencia, que incluya los controles a los socios de negocio, que inclusive pueden ser controlados o no, sean o no controlados. Y finalmente, la mejora continua del modelo de prevención. Para que se pueda generar la mejora continua es importante realizar la evaluación. No se puede mejorar porque se me ocurrió, porque creo que es lo mejor para la institución. La mejora continua es resultado de una evaluación. Cuando yo evalúo, cuando realizo el control, puedo identificar aspectos de mejora. La mejora continua es muy importante. No es generación espontánea, es producto de una evaluación. El PHVA, para que se pueda cerrar el ciclo de mejora continua, es importante que se planifica, se implementan los controles, se verifique el control y se tome acción para que podamos aplicar el proceso de mejora continua.
Muy bien, colegas. Muy bien. Yo me quedan unos minutos más para poder conversar. Me gustaría que si usted tuviera algunas preguntas, algunas inquietudes, pueda alzar su mano y podamos conversar conmigo en este momento. Tengo una pregunta de Julio Ricardo Venero. Estimado Julio, adelante. Adelante, estimado Julio Ricardo Venero, activa tu micrófono y podemos conversar. Pero antes de que actives tu micrófono, estimada Claudia, tienes un anuncio. Cuéntanos. Sí, buenas tardes, estimados participantes. Les saluda Claudia Linares de Kaizen Certification. En primer lugar, queremos agradecer a nuestro CEO de Kaizen, el señor Pedro Angulo, por su exposición del día de hoy. Y también poder comentarles que se les está enviando un enlace por el chat de Zoom para que puedan completar una encuesta y así obtener su certificado de participación gratuita. Tienen solo 10 minutos para poder completar ello. Les agradecemos a todos por su participación de hoy. Le doy paso al señor Pedro. Muy amable. Muchas gracias, Claudia. Tengo acá algunas preguntas. Vamos, Julio, adelante. Ya, gracias, Pedro. Buenas tardes a todos. Mi pregunta es la siguiente. Nosotros en el país tenemos un sistema de adquisiciones que está totalmente normado, ¿no? Desde el proceso de planeamiento hasta la misma ejecución. Tenemos sistemas de controles, pero todos esos sistemas tienen huecos. Entonces, porque es altamente vulnerable. Incluso la Contraloría no se da el abasto suficiente por la tal cantidad de entidades del Estado que no llega a cumplir sus planes de control. Y si va a una entidad, controla por un muestreo, pero ni siquiera al quinteo, ¿no? O sea, agarra 2, 3 casos porque más tiempo no tiene. O sea, tenemos un sistema que es totalmente vulnerable. Entonces, frente a esto, las entidades del Estado hacen un sistema anticorrupción. ¿Es solamente para cumplir la ley? ¿O es que ese sistema anticorrupción va a tener la fortaleza suficiente para poder cubrir todas esas deficiencias de todo el sistema de adquisiciones que tiene una entidad del Estado? Esa es mi pregunta. Excelente, estimado Julio Ricardo. Mira, en realidad voy a trasladar tu pregunta, pero a nivel de otra norma de gestión. La norma de gestión que vamos a conversar ahora es la de calidad. Por ejemplo, en calidad, cuando empezamos yo vengo implementando desde el año 2006 calidad. Cuando tú ponías en el internet manual de calidad y no había información, y tú indicabas en el Estado, quiero implementar calidad, pues no, ¿qué va a ser? Que pues, posible, que la burocracia, que las personas se contratan por tarjetazo, a dedo. Siempre se ponían muchos peros de que era imposible, complicado implementar en el sector público la calidad. Nosotros implementamos la calidad del año 2006 y casos tenemos N en el sector público. Se empezó a implementar la calidad, pasaba auditorías internas, auditorías externas, y el sistema en este sector empezaba a madurar. Hoy en día, ahora, instituciones públicas que no implementen gestión de calidad, pues realmente son instituciones que están atrasadas, realmente. Porque lo mínimo que se necesita es una gestión por proceso, lo mínimo que se necesita es una modernización del Estado, porque ahora está regulado, lo mínimo que se necesita es contar con un sistema de gestión de calidad si queremos seguir siendo sostenibles en el tiempo. Pero yo te escucho y eso es más un vocablo del sector privado, no tanto el sector público. Cuando estábamos en el 2006, 2007 implementando este tipo de normas de calidad, pues no se apostaba mucho en temas de calidad porque había mucha resistencia. Yo me acuerdo cuando, voy a hacer otro paralelo, cuando se hacen misiones, los que son de religión católica saben qué es la palabra misión. Cuando se hacen misiones muchas veces se van a lugares donde existe gente que no cree, pues, ¿no? En la religión católica, no tiene ni la menor idea, no le interesa tampoco. Pero es la misión la que tiene que lograr de que tengan esa participación e integrarlas a su religión católica, con ejemplos, con buenas prácticas, etc., etc. Ese mismo caso, estimado Julio, está pasando también en el sector público con los temas de 37001. Te soy sincero, mi primera certificación en 37001, yo me acuerdo, que no voy a dar el nombre de la casa certificadora,
Una casa certificadora me dijo, jamás vas a certificar con nosotros. Y certificó con otra casa certificadora en 37001. Porque esa es la misión que tenemos nosotros. Pedro, pero le sacan la vuelta a la norma. Le echa la ley, echa la trampa. Es todo un proceso, estimado Julio. Es todo un proceso. Es todo un proceso. Esto no es procesos, esto es personas. Y las personas de alguna u otra manera tienen su propia concepción de las cosas, su propia cultura. Es como, por ejemplo, para poder entender lo que estoy manifestando, es como, por ejemplo, hay lugares en el mundo, sin citar alguna ciudad, algún país, donde, por ejemplo, una persona que está manejando ve que alguien quiere cruzar, se detiene y le da el pase a la persona que cruza. Pero no es que la educación, no, es que esa es cultura. Esa es cultura, le dan el pase. Y es automático. Y es automático. Una persona de aquí, de estos lares, que vaya a esos lugares, puede no tener esa cultura, pero como ve que existe esa cultura dentro de esa ciudad, va a optar por ello. Va a optar por ello. Porque se notaría como una especie rara el no hacerlo. Este es un tema de cultura, la cultura de cumplimiento, la cultura de prevención, es una tarea que no es nada sencilla. Tenemos que dar el primer paso en el sector público. Existen normas, por supuesto, que no son suficientes, porque existen claros indicios de corrupción que inclusive contando con este tipo de normativas no han sido suficientes. Pero tenemos que empezar, tenemos que dar ese granito de arena. Bajo esa premisa, a todos, las 100 personas que han asistido el día de hoy, todos tenemos que ser actores y tenemos que dar el ejemplo para poder exigir que otras personas también se integren a esta lucha contra la corrupción. No es fácil, pero no, me parece irrisorio, esto es una fantasía, es muy romántico lo que hablas. No es fantasía, no es romántico, ya existe auditorías de estos puntos. Sí podemos hacer las cosas bien. Sí podemos hacer las cosas bien, pero toma su tiempo. Es un tema de cultura. Es un tema de cultura que sí podemos lograr y hemos visto que muchas organizaciones ya lo están logrando, tanto públicas como privadas. Vamos, Yehudi. Levántate la mano. Tira tu micrófono, estimado Yehudi. Hola Pedro, buenas noches, ¿cómo estás? Yehudi Chan, ¿qué tal? Un gusto. Pedro, una consulta, mira, en las instituciones generalmente cuando nosotros, por ejemplo, en una institución, el OEFA, tenemos el ISO 37001, ¿ya? Y en este caso nosotros hemos optado por certificarla en un determinado proceso, ¿no? El sistema de prevención de delito me parece interesante, recién lo escucho. Quisiera saber si también tiene esa forma de implementarlo, si se implementa por procesos o se implementa a toda la institución. Básicamente eso. Buena pregunta, Yehudi. Muy, muy buena pregunta. Interesante. Te voy a ser muy sincero, en el sector público, hasta la fecha, se ha implementado siempre por partes. Yo no conozco institución pública que haya implementado y certificado 37001 de manera completa. No existe hasta la fecha. Pero nosotros hemos implementado, pero no lo han certificado. La UEFA no es exento a ello. Ahorita la UEFA tiene un gran reto con lo que acaba de pasar este fin de semana, sin dar detalles, sin llegar a dar detalles, Julio. Tiene un gran reto para poder demostrar que efectivamente su sistema está funcionando. Si su sistema realmente está rendiendo cuentas. Lo que ha pasado este fin de semana tiene para demostrar. Ya algunas instituciones están poniendo de su parte, pero tenemos que ver resultados. Los resultados se ven cuando empiezan a ver, cuando el sistema realmente genera sus normas. En el sector público, estimado Yehudi, es a nivel parcial, pero, sin embargo, en el sector privado, casi siempre es total la certificación, casi siempre. Entonces, sí es posible implementar parcialmente una certificación a nivel de 37, pero, sin embargo, el modelo de prevención de delitos y el Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción establecido en las entidades públicas es para toda la organización, no para un proceso, es para toda la institución. Entonces hay que tener muy en cuenta eso, ¿ya? Ojo con ello.
37, parcial. El modelo de prevención es total, a la razón social como tal. Excelente pregunta, Yehu. Tengo una pregunta de María Esther Jorge. Estimada María Esther, ¿cómo te va? Adelante. Hola, Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes con todos los participantes. Una consulta. Cuando tú empiezas a hacer tus documentos normativos y relacionándolo con el tema de integridad en las instituciones públicas, desde la PCM y también tenemos esta norma técnica peruana ISO 37001-2017 y la norma ISO, que es certificable, la 37001-2016. En los documentos normativos, ¿cómo hacemos esa diferenciación? Ya que tenemos que integrar integridad con la ISO 37001. Qué buena pregunta, María Esther. Qué interesante. Realmente, muy pocas instituciones públicas han hecho este paso adicional de poder integrar su plan de integridad en las instituciones públicas con su sistema 37001. Valga en verdad es porque, como ya lo comenté en la anterior pregunta, estimada María Esther, muchas veces el enfoque de las instituciones públicas es más a un proceso parcial. Independiente si existe o no 37001, tenemos que implementar el modelo de integridad a toda la institución. Una muy buena práctica es tener el modelo ISO 37001 porque permite generar estas acciones, estas buenas prácticas, estos procedimientos que nos exige y que nos da lo interesante que la 37001 tiene una cápita al final de esta norma de cómo implementar cada requisito. Tiene una guía de implementación, inclusive. Entonces, contestando tu pregunta, el modelo de integridad que maneja las instituciones públicas, una muy buena sugerencia es que lo alineen al sistema 37001. No es una tarea fácil. No es una tarea fácil porque, valgan verdades, las instituciones públicas implementan por procesos, valgan verdades, por partes. Y no me parece mal, me parece fabuloso porque dan el primer paso. Y ese primer paso se tiene que extender a lo largo de la institución. Muy bien, colegas, yo encantado de poder quedarme una media hora, una hora más, pero tenemos que cumplir con los tiempos. Yo tengo otro compromiso a las 7 de la noche. Yo les agradezco a las 100 personas que han estado participando el día de hoy, su compromiso de lucha contra la corrupción. Los delitos no son únicamente, hemos visto en estos 7 del modelo de prevención, existen muchos más, muchísimos más, que podemos integrarlos al modelo 37001, por supuesto. El modelo 37001 es un modelo bastante completo que ustedes lo pueden adoptar y que pueden incluirlo dentro de sus organizaciones. No es una tarea fácil, no es una tarea sencilla, pero den el primer paso, den el primer paso. No porque si todos son de tal forma, yo también soy de esta manera, no. Podemos dar el primer paso, podemos hacer la diferenciación. Y otro mensaje final, y con esto concluyo, es que no solamente implemente, certifique su organización. Certifíquela con un organismo de certificación reconocido. Un organismo de certificación que tenga años de experiencia en su país, no estos que están saliendo en estos últimos años, que tienen 1 año, 2 años, que se han creado solamente para poder regalar certificaciones. Vaya y exíjase, no solamente usted como profesional, sino también a su organización, hacer las cosas bien. Yo les mando un fuerte abrazo a todos, estimados colegas, encantado de poder seguir compartiendo experiencias en sistemas de gestión. Muchas gracias por compartir esta pasión que tenemos por las ISO, por la mejora continua. Kaizen, el fondo de Kaizen es mejora continua. Implementemos, demos ese primer paso. Hagamos las cosas diferentes. Pensemos de manera íntegra. Que nadie nos pueda acusar y nos diga, tú, ¿quién eres tú para hablar de integridad si ha pasado esto, lo otro y no sé cuánto? Tengamos la frente en alto para poder realizar las cosas bien, a la primera, bien hechas, para ayer y de manera íntegra. Les mando un fuerte abrazo a todos, muchas gracias, nos vemos en el próximo video.